vuelta, profe, se me corta el internet. Si alguien sabe qué son los números racionales. Si los números enteros son todos los números, todos. ¿Los números racionales son los impares o no? No, de hecho los números enteros no son todos los números tampoco. Son solo algunos. A ver, está acá. Buenas tardes, profe. Disculpe. Hola, buenas. Es No tarde. se preocupe. El cociente de dos números enteros. El cociente de dos números enteros, muy bien. Excelente. De Ya, dos chiquillos, miren. números enteros y uno no entero y el otro entero, igual. Números impares igual. ¿Puede? Necesariamente deben ser cocientes de dos números enteros, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a escribir en palabras y luego les voy a explicar qué significa, porque muchas veces estas descripciones son un poco ambiguas, ¿ya? Entonces, tenemos que los números enteros, o sea, racionales, perdón, corresponden al cociente entre dos números enteros. Y ahora yo les pregunto, ¿alguien sabe lo que es un cociente? Porque claro, cuando definimos palabras, de repente surgen otras palabras que no conocemos. Entonces, si no las conocemos, tenemos que preguntarnos a qué corresponden estas palabritas. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra cociente? No, profe. No. Ya. Porque ¿Es aquí la cantidad restante de una división o no? es el resultado de una división, ¿ya? Así que andamos como por ahí cerquita. El cociente, el resultado de una división. De la división. Entonces, cada vez que a ustedes, por ejemplo, les pregunten ¿cuál es el cociente entre 6 y 3? Ustedes, eso significa ¿cuál es el resultado de dividir 6 en 3? Y eso sería 2, ¿ya? Entonces, cada vez que ustedes le pregunten el cociente de algún número con otro, significa el resultado de dividir esos dos numeritos, ¿ya? Los números racionales surgen porque, si bien ya dijimos que los números enteros salieron de la necesidad de describir cantidades que antes no se podían describir mediante los números naturales, los números racionales surgen porque los números enteros no cubren la totalidad de todos los números que existen. Por ejemplo, ustedes van a la feria y en vez de comprar 1 kilo de naranjas, compran medio kilo de naranja. O 1,5 kilos de zanahoria, por ejemplo. Ahí ustedes ya no están usando números enteros, porque los números enteros van de uno en uno, ¿ya? Pueden ir hacia el negativo o hacia el positivo, pero siempre van de uno en uno. En cambio, los números racionales consideran todos los numeritos que están entre también los números enteros. Por ejemplo, entre el 1 o entre el 0 y el 1, ¿ya? Hay una infinidad de números acá entre medio. Hay infinitos números entre el 0 y el 1, ¿ya? Al medio, justo en la mitad, se encuentra el 0,5, ¿ya? Por acá podrían encontrar 0,8, etcétera, ¿ya? Pero hay infinitos números entre dos números enteros, ¿ya? Así que los números racionales son un conjunto que complementa a los números enteros, ¿ya? Nosotros desde un principio habíamos visto los números naturales, lo voy a escribir por acá, naturales. ¿Recuerdan qué son los números naturales? Profe, disculpe, no se ve nada en la pantalla. O soy yo la que no veo.
Sí se ve. Sí, creo que sí se ve porque yo estoy conectada desde dos cuentas y desde la otra cuenta sí veo la pantallita. Los números naturales son... a ver, ¿dónde está? Sí, bueno, no. Dice, Yo pero por lo que completaste fue el equipo y nada, después los otros ganarán. Ya, Marta, si no ves la pantalla, quizás puedes tomar dos opciones. Una es cambiar la configuración de tu reunión, o la otra sería que salgas de la reunión y vuelvas a ingresar, ¿ya? Pero, por ejemplo, los que no ven la pantalla o los que ven la mitad es por su configuración de la pantalla, ¿ya? Si están desde un computador, tienen que pinchar los tres puntitos y poner cambiar diseño. Ya, si están desde el teléfono, no sé muy bien cómo funciona, pero hay algunas opciones para modificar eso. Porque la En pantalla se el, está Fran, viendo, ¿ya? en el teléfono pueden pinchar la presentación y moverla con los dos dedos, así como hacerle zoom. Sí, hacer Pero como... tienen que pincharla primero, tienen que tocarla, que se vea en su pantalla grande y ahí pueden moverla con los dos dedos para que se acomode. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Ya, chiquillos, entonces yo estaba preguntando qué son los números naturales. Eso lo introdujimos un poco antes de ver lo que eran los números enteros. De hecho, dijimos que los números enteros están compuestos por los números naturales, el 0, y los opuestos de los números naturales. ¿son los números enteros positivos, profe? Son los números enteros positivos, muy bien, ¿ya? Hay algunos matemáticos que dicen que los naturales parten del 0, otros dicen que parte desde el 1. Yo generalmente cuando vemos el tema de los números enteros, considero la segunda convención que dice que los naturales empiezan desde el 1, ¿ya? Entonces vimos los números naturales, vimos los enteros, ¿ya? Y ahora vamos a comenzar a ver los racionales. ¿Qué significan estas letras que yo estoy escribiendo? Es una manera de denotar estos conjuntos, es decir, de nombrarlos de una manera más cortita. Cada vez que ustedes vean esas letras de ese estilo, significa que estamos hablando de números naturales con la N mayúscula, números enteros con una Z mayúscula y números racionales con la Q mayúscula. ¿Ya? Los números naturales, como bien dijo su compañera, son los enteros positivos. Es decir, van del 1 al 2, 3, 4, hasta el infinito. ¿Ya? Mientras que los números enteros van desde el menos infinito hasta el infinito positivo. ¿Ya? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, etcétera. ¿Ya? Y los números racionales son todos los que están entre medio también. ¿Ya? Raquel, creo que me está levantando la mano. Sí, profe, es que tendría que moverse un poquito más, que no se ve bien la pantalla. Correrse un poquitito a su izquierda. ¿Cómo correrme un poquitito a mi izquierda? Yo Ahí mover- se ve. Ahí mismo mover que la dice, pantalla. no se está más. Ya. Menos 1,5. Ahí voy a ponerle un puntito. Ya. Entonces los números racionales son todos los que están entre medio también de los números enteros, ¿ya? Pueden ser variados, pueden ser fracciones o pueden ser decimales, ¿ya? El 0, 0,5, 1, etcétera. ¿Ya? Entonces, nosotros siempre que los matemáticos enseñamos distintos conjuntos de números, los escribimos uno dentro del otro, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que los números naturales son parte de los números enteros, porque son un pequeño grupito que se encuentra dentro de los números enteros.
y siempre se escribe mediante este tipo de diagramas, ¿ya? Y los números racionales son un conjunto un poco más grande, de hecho, harto más grande, que contiene tanto a los números naturales como a los números enteros. ¿Ya? Entonces tenemos los números racionales, que son un grupo de números más grandes, porque ya no solo estamos contando de uno en uno, sino que estamos incorporando todos los numeritos entre medio. Luego vendrían los números enteros, que contienen tanto negativos como positivos, y los números naturales, que solo contienen enteros positivos, ¿ya? ¿Y qué son los números racionales? Los números racionales se pueden expresar como fracción o como número decimal. Ya cualquiera de estas dos expresiones sirve para representar a los números racionales, ¿ya? Se pueden representar o como una fracción o como un número decimal. ¿De qué va a depender cada cosa? Simplemente del ejercicio, del problema que se les presente. No hay una manera más correcta que la otra, y de hecho hay una equivalencia entre las fracciones y los números decimales, ¿ya? Por ejemplo, el 1/2, es decir, una mitad, es lo mismo que decir 0,5. ¿Ya? ¿Sabían eso? ¿Que una mitad es lo mismo que 0,5? No, profe, yo no sabía. No, ya. Es exactamente lo mismo. Si a ustedes le hablan de 0,5, es exactamente lo mismo que una mitad. Ya, solo que son dos maneras diferentes de describir este numerito, que representa la mitad de algo. Solo que acá tenemos este número, 0,5, está expresado de una forma decimal y este está expresado en una forma fraccionaria, ¿ya? Entonces acá lo tenemos expresado como fracción y acá lo tenemos expresado como decimal. Pero son exactamente el mismo número, representan la mitad que está entre 0 y 1, ¿ya? Y vamos a ver más adelante cómo hacer esa equivalencia y cómo encontrar qué número decimal es equivalente a una fracción, ¿ya? Primero vamos a empezar trabajando con lo que son las fracciones. Según yo, es un poco más intuitivo de entender, ¿ya? Y más fácil los cálculos también con las fracciones. ¿Ya? Así que vamos a escribir un par de cositas. Si voy muy rápido, me dicen para que tengan tiempo de escribir también. Entonces vamos a comenzar con lo que son las fracciones. ¿Ya? ¿Qué son las fracciones? Son una división entre dos números enteros, como ya lo habíamos dicho, corresponden a una división entre dos números enteros. Delante habíamos dicho que era el cociente, pero recordemos que el cociente es lo mismo que el resultado de la división entre dos números enteros, pero no se escribe como una división, sino que se escribe con esta línea divisoria, ¿ya? Entre dos números enteros, representada mediante una línea divisoria. Hoy día vamos a pasar harta materia porque es empezar a entender los conceptos. Recuerden que la vez pasada, cuando comenzamos con números enteros, yo les dije que primero tenemos que empezar a hablar todos el mismo lenguaje para luego entendernos y poder hacer cálculos y hablar el mismo idioma, ¿ya? Entonces hoy día estamos introduciendo conceptos nuevos para luego ir haciendo cálculos y entendernos entre nosotros también, ¿ya? Entonces corresponden a una división entre dos números enteros representada mediante una línea divisoria. ¿Ya? Y acá vamos a reconocer dos términos importantes, ¿ya? Que es el numerador y el denominador.
En toda fracción existen dos términos. Y eso lo vamos a representar simbólicamente y luego vamos a colocar algunos ejemplos. Dos términos, el numerador y el denominador. Ya. ¿Les suena algo esos conceptos? ¿A alguien le suena el concepto de numerador y denominador? No, profe. A mí me suena, pero no me acuerdo bien. Ya. No, profe. El numerador y el denominador son las partes que componen una fracción. Ya, entonces si yo tengo una fracción acá, que la voy a escribir con letras, espero no se asusten, porque solo para escribir las rasgos generales y no especificar algún numerito, tenemos entonces una fracción que se escribe de esa manera, y el número de arriba siempre se le va a llamar numerador. Y al número de abajo entonces se le va a llamar denominador. Esos son los dos conceptos que tenemos para hablar de las cantidades que componen una fracción. Denominador. ¿Y por qué les estoy introduciendo todo esto? Porque como les decía, cuando hagamos cálculos, ejercicios, vamos a ocupar estos conceptos, ¿ya? Al igual que cuando ocupamos el concepto de valor absoluto, de opuesto aditivo, acá vamos a ocupar mucho el concepto de denominador y numerador. Entonces es importante que los identifiquemos, ¿ya? Ay, acá le puso una tilde al numerador. Entonces el numerador es el numerito de arriba y el denominador es el numerito que está abajo. Ya, por ahora, ¿hay alguna duda o podemos continuar? Han sido solamente conceptos hasta ahora. Yo ninguna duda, profe. Profe, ¿lo puedo golpear un poquito para arriba para sacar el pantallazo? Ahí está toda la pantalla que hemos trabajado hasta hoy día. Ya, entonces vamos a continuar definiendo estas cantidades. Ya, como yo les decía anteriormente, los números racionales corresponden a entonces una división entre dos números enteros. ¿Ya? Por lo tanto, esto que estamos representando aquí mediante esta línea divisoria corresponde a una fracción y va a ser la división entre el numerador y el denominador. ¿Ya? Por lo tanto, el numerador puede tener cualquier valor entero y el denominador también. Pero el denominador tiene una sola excepción, ¿ya? Que no puede ser 0 por ningún caso. Entonces el numerador puede tomar cualquier valor entero, cualquier valor entero, Sin embargo, el denominador puedes tomar cualquier valor entero a excepción del 0. Es decir, ningún número puede estar dividido por 0. Eso estoy diciendo al decir que el denominador puede tomar cualquier valor numérico a excepción del 0. Es decir, el numerito de abajo no puede ser 0 por ningún motivo en específico. Ninguno, ninguno, ninguno. Así que eso lo vamos a dejar subrayado.
¿ya? Puede ser negativo, puede ser positivo, pero en ningún caso puede ser 0. Sin embargo, el numerador puede ser 0 sin ningún problema, ¿ya? Algunos ejemplos de fracciones, para que nos vayamos familiarizando y no veamos solamente letras, podría ser, por ejemplo, como ya habíamos escrito anteriormente, 1/2, ¿ya? Podría ser 3/4, menos 2/5, 1 partido en -6, podría ser 10 partido en 4, ¿ya? Cualquiera de estos podría ser una fracción perfectamente, ¿ya? Chicos, los que no ven la pantalla, puede ser que sea por el internet, ¿ya? O por la configuración de sus pantallas también. Revisen bien la configuración. Por el temporal puede que sea el internet igual. Ya, así que revisen bien. Si no, se pueden salir de la reunión y volver a conectar igual. Sí, sí está. Porque creo que el resto o algunos de ustedes sí ven la pantalla. Entonces, si ya algunas la ven, significa que el resto está teniendo problemas. Está mala la Imagín- señal, profe. Sí, yo creo que está mala la señal. Hay que ir poniéndole modo avión. Sí, como allá en algunos lugares, algunas localidades no llega tan bien el internet. Ya. Entonces vamos a continuar. Como les decía, las fracciones van a ser una división entre dos numeritos enteros. El número de arriba puede tomar cualquier valor, pero el denominador no puede ser 0 bajo ninguna circunstancia. ¿Ya? ¿Qué representan las fracciones, chicos? Las fracciones representan una división en partes iguales, ¿ya? Donde el numerador indica el número de partes iguales que se consideran de un entero, ¿ya? Lo voy a ir escribiendo y luego lo voy a ir explicando, ¿ya? Indica el número de partes que se consideran del entero. Y luego lo vamos a representar mediante algunos dibujitos para que vean ustedes a qué me refiero cuando estoy explicando esto, ¿ya? Por mientras pueden ir escribiendo o luego si gustan tomar pantallazo también. Pero Y usted dijo que representa una fracción, representa una división con el que el numerador indica, ¿sí? sí, la fracción corresponde a una división entre dos números enteros, ¿ya? Y se representa mediante una línea divisoria. Ahora estoy explicando qué representa el número de arriba y qué representa el numerito de abajo, ¿ya? Para que quedemos claros con qué cosa es una fracción, qué estamos representando cuando hablamos de un medio, de 3/8, de 3/5, ¿ya? Entonces, el numerador significa la cantidad de partes que yo voy a considerar del entero. Es decir, si yo, por ejemplo, tomé una pizza y la partí en 4 trozos y me comí uno, ese 1 significa que estoy considerando una parte del total del entero, ¿ya? Y lo voy a representar mediante un dibujito también. Y el denominador, que es el numerito que está abajo, indica el número de partes iguales en que se divide el entero. Iguales en que se divide el entero. Entonces, antes de que comencemos a preguntarnos a qué me refiero con estas definiciones, vamos a considerar lo siguiente. Un entero significa algo que está completo, ¿ya? Por ejemplo, yo podría pensar en una pizza, en una manzana, en una cantidad de personas en específico, ¿ya? Y si yo, por ejemplo, tomo este entero, es decir, esta cantidad,
que es un cuadrado completito que yo aún no he dividido, y quiero representar la fracción 2 partido en 9, o en otras palabras, 2/9, ¿ya? ¿Cómo lo represento? El numerador, que delante lo marcamos con este colorcito, es el número de arriba, y me dice el número de partes que se consideran del entero, ¿ya? Mientras que el denominador me va a indicar el número de partes iguales en que se divide el entero. Por lo tanto, este entero que yo tengo aquí, que corresponde a un cuadrado en este caso, podría ser un objeto, ¿ya? Lo voy a dividir precisamente en 9 partes porque el denominador me indica que hay que dividirlo en 9 partes iguales. ¿Ya? Entonces voy a tomarlo y lo voy a dividir en 9 cuadraditos equivalentes. Ya, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cuadraditos. ¿Ya? Entonces aquí tengo 9 cuadraditos iguales. ¿Y cuántas partes debo considerar del entero? De acuerdo a lo que me indica el numerador. 2. 2. ¿Ya? Eso significa que debo pintar 2 cuadraditos de los 9 que tengo en total. ¿Ya? Y eso es lo que me indica el numerador. ¿Ya? Considero solo 2 partes. Ya, eso es lo que representa cada una de las partes de la división. Perdón, de las fracciones. El denominador me indica en cuántas partes yo debo dividir un entero, una cantidad completa, y el numerador me indica el número de partes que se voy a considerar de todas esas que yo acabo de dividir. ¿Ya? Chicos, voy a hacer una pequeña pausa porque debo conectar mi computador. Por mientras los puedo dejar para que escriban eso y me representen las siguientes fracciones. Representar un medio y 3/4. Ya, es decir, hacerme algún dibujito donde puedan representar esas dos fracciones. Yo vuelvo en un segundito, que me debo cambiar de lugar. Ahora sí se está la pantalla. Chicos, voy a tener que salirme de la reunión un segundito porque, bueno, unos minutitos en verdad, porque no me está funcionando el cargador de mi computador. Así que me voy a conectar desde el teléfono para continuar compartiéndoles la pantalla. ¿Ya? Ahí Vuelvo donde en- dice representar, ¿tenemos que hacerlo nosotros? Perdón. Sí, tienen que hacer el dibujito, ya por mientras. Ah, ya, ya. Yo me Vale, voy a salir gracias. y regreso en 5 minutos. Ejemplo. Ejemplo. Unos medio. Tiene aquí un coma. 3/4.
menos 2 entero. Súper parecido. Un sector. Y un sector. 10 cuartos. Numerador. Nada de luces, toda luz general son igual. Ya chicos, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? Ya, súper. Sí, Ahora sí, me metí desde mi teléfono porque mi computador se me iba a apagar. Así que vamos a continuar entonces con la clase. Estábamos que tenían que representar, ¿cierto?, los siguientes numeritos, que corresponden a fracciones, ¿cierto?, que están dentro del rango de los números racionales. ¿Ya? En el número 1/2 podemos representarlo mediante, por ejemplo, no sé, un cuadrado, un rectángulo, lo que ustedes prefieran. También se puede hacer como un círculo, ¿ya? Lo importante es que sepamos en cuántas partes iguales vamos a dividir el entero. Entonces, ¿en cuántas partes iguales debemos dividir este numerito? ¿en 2? En 2 partes iguales, ¿cierto? Súper. Sí. En 2 partes iguales. ¿Y cuántas debo colorear? Una. 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 Puede ser esta, puede ser la otra, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Ambas están representando 1/2. ¿Ya? Esto solo para que vayamos entendiendo entonces el concepto de fracción. Luego, en 3/4, también puedo tomar un cuadradito, podría tomar un rectángulo, y lo voy a dividir en 4 partes iguales. Ya lo mismo podría hacer con un círculo.
¿ya? Son exactamente equivalentes porque simplemente estoy dividiendo una unidad en 4 partes iguales, ¿ya? ¿Y cuántas debería colorear en este caso? 3. 3. ¿Ya? Entonces coloreo 3 de 4. O en el caso anterior, en el ejemplo anterior, 1 de 2. ¿Ya? Entonces ese sería el concepto de lo que son las fracciones. ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, profe. Profe. Súper. Muy bien. Sí, profe. Ya, entonces ahora vamos a ver qué significa y por qué vamos a ver eso, porque nos va a servir mucho para hacer cálculos, qué significa amplificar o simplificar una fracción. ¿Ya? Amplificar y simplificar. Ya, simplificar suena bonito porque suena a que nos va a simplificar un poco la vida. Y precisamente así va a ser porque va a hacer que fracciones que de repente sean muy grandes se puedan hacer más pequeñas, pero sean exactamente equivalentes, ¿ya? Mientras que amplificar las va a hacer un poco más grandes, pero vamos a representar cantidades iguales. Entonces, primero vamos a definir lo que es amplificar y luego lo que es simplificar, ¿ya? Amplificar significa multiplicar tanto numerador como denominador por exactamente el mismo número. Como denominador por el mismo número. Ya. ¿Qué significa eso? Primero lo vamos a ver en términos visuales y luego lo vamos a ver mediante cálculos, ¿ya? Si yo, por ejemplo, me compro una pizza y la divido en 2 trozos, ¿ya? Y me como una mitad completa, tenía hambre, ¿ya? ¿Será lo mismo que si yo comprara esa misma pizza, pero la dividiera en 4 trozos y me comiera 2 trocitos de esos 4? ¿Será lo mismo? Sí. Sí, ¿cierto? Son Sí, exactamente a simple vista, sí. iguales. A simple vista, sí, ¿cierto? Porque es lo mismo comerme un trozo grande de 2 trozos, ya, como es el primer caso, que comerme 2 trocitos más pequeños de 4 trozos en total. Esto es para engañarme a mí misma y decir que comí menos o que comí trocitos pequeños, pero en verdad me estoy comiendo la mitad de la pizza igual, ¿cierto? Y de hecho, Exacto. yo podría hacer lo mismo y esta vez dividir la pizza en 8 trozos. Que de repente uno reparte la comida y dice, ya me voy a comer un pedacito nomás, y se termina comiendo cada vez más trozos. Entonces yo puedo dividir la pizza ahora en 8 trozos y digo, ya me voy a comer uno chiquitito, quedo con hambre, me como otro, me vuelvo a comer otro y me vuelvo a comer otro. ¿Me comí la mitad de la pizza o no? Sí. ¿Cierto? Ya. Sí. Entonces, estas fracciones que vemos aquí son equivalentes porque representan la misma cantidad. Es decir, representan todas una mitad, solo que una está representada de una manera y las otras de otra manera, pero al final del día son la misma cantidad, ¿ya? En una yo me estoy engañando a mí misma comiéndome trozos más pequeños, pero me comí la mitad de la pizza igual. En la primera opción yo fui más honesta conmigo y dije, ya, si me voy a terminar comiendo la mitad igual, ¿para qué voy a dividir la pizza en tantos trozos? ¿Ya? ¿Qué fracción representa la primera figura? ¿Medio? Un medio, ¿cierto? Ya. La segunda figura, ¿qué fracción representa? 2/4. 2/4. ¿Y la tercera figura qué representa? 4/8. 4/8. Muy bien.
¿ya? Y si nos damos cuenta, todas son equivalentes, solo que están divididas en cantidad de partes diferentes, ¿ya? Pero, ¿qué hicimos para llegar de una a la otra? Si se dan cuenta, acá el 1 lo multiplicamos por 2, y el 2 ¿por cuánto lo multiplicamos? 2 ¿por cuánto me da 4? 2. ¿Ya? Eso significa que amplificamos por 2. Porque multiplicamos tanto el numerador como el denominador por el mismo número, que en este caso corresponde al número 2. ¿Ya? Y para pasar de la segunda a la tercera, ¿qué hicimos? Multiplicar. Multiplicar también por el número 2. Y tanto numerador como denominador lo multiplicamos por exactamente el mismo número. ¿Ya? Y si yo quería pasar directamente desde la primera a la tercera, ¿por cuánto debería haber multiplicado? Desde la primera a la tercera. ¿Por cuánto multiplico ahí? ¿Por 4? Por 4, ¿cierto? Exacto. Entonces, en la primera parte que les expliqué, amplificamos por 2. Y en la segunda parte, que sería ir de la primera a la tercera sin pasar por la del medio, amplificamos por 4. ¿Ya? Pero es exactamente lo mismo porque la amplificación es multiplicar tanto numerador como denominador por el mismo número. ¿Ya? Yo no puedo multiplicar el de arriba por 2 y el de abajo por 3. ¿Ya? Porque imagínense, ustedes están cocinando arroz. Para el arroz necesitamos una taza de arroz por 2 de agua, ¿cierto? Si yo quiero hacer el doble de esa receta, no puedo duplicar la cantidad de tazas de arroz y triplicar la de agua, porque si no arruino el arroz, ¿cierto? Debo amplificar por 2 si es que yo quiero duplicar la receta, es decir, aumentar 2 veces la cantidad de arroz y por lo tanto también 2 veces la cantidad de agua. No puedo aumentarlas en cantidades dispares, porque si no ya estoy arruinando mi arrocito. Me va a quedar más aguado o me va a quedar más seco si es que aumento solamente el arroz y no el agua, ¿ya? Así que por eso cuando amplificamos, multiplicamos exactamente por el mismo número arriba y abajo, ¿ya? Así que antes de continuar, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Amplificar. Y aquí en la A vamos a poner por 3 la fracción 2/5. Vamos a amplificar por 4 la fracción 3/2. Y vamos a amplificar por 7, esto lo vamos a hacer un poquito más difícil, la fracción 4/7. ¿Ya? Entonces en el primer ejemplo, en el primer ejercicio, perdón, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar por 3, tanto numerador como denominador, y eso nos dará una fracción equivalente, pero expresada en términos de otros números. ¿Cuántos 2 por 3? 6. 6, ¿cierto? ¿Y 5 por 3? 15. 15. Esto quiere decir que 2/5 es equivalente a 6/15. Solo que en el 6/15 yo dividí en más partes mi entero. ¿Ya? Mientras que aquí algo está dividido en 5 partes, acá está dividido en 15 partes, pero se está considerando la misma cantidad del entero. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría la siguiente fracción amplificada por 4? Y la tercera fracción amplificada por 7. Ya intenten hacerlo, les doy un minutito, porque son simples multiplicaciones.
y revisa. Ya. Entonces, la segunda fracción, ¿cómo quedaría expresada si la amplificamos por 4? 12 octavos. 12. 12 y abajo 8. octavos. ¿Ya? Muy bien. Ya, la tercera, ¿en cuánto quedaría? 28 y 49. 28 y 49. Súper. Excelente. ¿Ya? Eso es amplificar, multiplicar numerador y denominador por el mismo número. ¿Hasta acá vamos bien? Súper, profe. ¿Sí? Ya, excelente. Si amplificar consiste en multiplicar, ¿en qué consistirá simplificar? Dividir. ¿Cierto? Dividir. Simplificar es dividir tanto numerador como denominador por el mismo número. Es entonces el proceso inverso a lo que sería la amplificación. Ya también vamos a obtener fracciones equivalentes, pero aquí ustedes tienen que ir viendo por cuánto podrían ustedes simplificar. Ya yo no les voy a decir simplifiquen por 2 o por 4, porque ustedes tienen que ir verificando dependiendo de las tablas de multiplicar también. ¿A qué voy con eso? Vamos a ver algunos ejemplos. Esto no lo voy a hacer de forma gráfica porque sería lo mismo que hacer, por ejemplo, este dibujito de arriba, pero yendo desde acá hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero simplificar, a ver, una más fácil. 4 octavos. Tengo que ver, voy a agrandar bien esto, en qué tabla de multiplicar se encuentra tanto el 4 como el 8. ¿Qué creen ustedes? ¿En qué tabla se encuentra? En la del 2, profe. En la del 2, ¿cierto? ¿En cuál más? El 4. En la del 4, ¿ya? Yo siempre voy a elegir el numerito más grande de todas las opciones que yo tenga. ¿Por qué? Porque así voy a llegar a una fracción cada vez más chiquitita. Y eso me va a ayudar un montón a hacer mis cálculos. Y vamos a ver eso y lo vamos a poner en práctica cuando comencemos a trabajar con multiplicaciones y divisiones de fracciones. Porque ahora solo estamos amplificando y simplificando. Pero luego yo les voy a decir, por ejemplo, cuánto es 3/4 por 5 octavos, ¿ya? Pero al saber nosotros simplificar, vamos a hacer esos cálculos mucho más sencillos. Entonces ustedes dijeron que tanto el 4 como el 8 se encuentran en la tabla del 4. Por lo tanto, eso quiere decir que yo puedo dividir ambos números por 4. ¿Ya? ¿Cuántas veces entra el 4 en el 4? Una. ¿Cierto? Muy bien. ¿Y cuántas veces entra el 4 en el 8? 2. Por 2 veces. Por lo tanto, 4 octavos es lo mismo que 1/2. Y de hecho, eso lo dibujamos anteriormente acá. Acá tenemos 4 octavos y acá tenemos 1/2. Y son exactamente lo mismo. Y si de este lado hacia este multiplicamos por 4, del lado contrario hacia el principio vamos a dividir por 4. ¿Ya? Entonces estas dos fracciones son equivalentes y las obtuvimos, en este caso, simplificando. Anteriormente las obtuvimos amplificando, yendo del lado contrario. Ya, si yo, por ejemplo, quiero simplificar ahora 3 dividido en 21, ¿en qué tabla puedo encontrar tanto el 3 como el 21? En la del 3.
En la 7. del 3, ¿cierto? El 7 no me sirve porque el 3 no está en la tabla del 7. Pero tanto el 3 como el 21 se encuentran en la tabla del 7. Eso, perdón, en la tabla del 3. Eso quiere decir que yo puedo dividir ambos números por 3. ¿Cuánto es 3 dividido en 3? 1. 1. ¿Y 21 dividido en 3? 7. 7. 7. Excelente. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo más y luego les toca hacer ejercicio a ustedes. ¿Ya? Vamos a poner aquí 25 dividido en 40. ¿En qué tabla puedo encontrar tanto el 25 como el 40? En la del 5. En la del 5. 5. Eso significa que yo puedo dividir ambos números por 5. ¿Cuánto es 25 dividido en 5? 5. 5. ¿Ya? ¿Y 40 dividido en 5? 8. 8. Por 8. Muy bien. ¿Ya? Cuando nosotros simplificamos fracciones, obtenemos fracciones irreducibles. Significa que no se pueden seguir simplificando. ¿Ya? En algunos casos, cuando veamos que alguna fracción se puede seguir simplificando, la vamos a seguir simplificando hasta que ya no podamos más. Porque mientras más chiquitita la fracción, mientras más irreducible, más sencillo se nos va a hacer trabajar con ella. ¿Ya? Entonces ahora van a hacer algunos ejercicios ustedes. Les voy a escribir acá al ladito. A, B, C, D, E y F. Como les decía, ustedes tienen que ir viendo por cuánto simplificar, porque no se les va a indicar por cuánto. Ustedes deben ir viendo dependiendo de en qué tabla pueden encontrar esos números, ¿ya? Vamos a poner acá 6, 36avos, 16, 32avos, 18, 27avos. Ya, intenten simplificarlas lo más que puedan. Recuerden silenciar sus micrófonos, chicos, a menos que tengan alguna duda. Y por mientras vayan trabajando esos ejercicios, yo les voy a escribir algunas recomendaciones acá abajito mientras ustedes trabajan, ¿ya? Lo que les voy a escribir es exactamente lo que les estuve explicando recién. ¿Ok? No es nada nuevo. Si no entienden lo que voy escribiendo, igual me pueden ir preguntando, ¿ya? Pero es exactamente lo mismo que les expliqué anteriormente cuando estábamos viendo los ejemplos. Si hay más de una opción. Ya. Entonces, la primera, ¿por cuánto podemos simplificarla? ¿Por 6? Por 6, ¿cierto? Muy bien. 6 dividido 6. 1. 1. 36 dividido 6.
6. 6. Muy bien, excelente. Ya, la segunda, ¿por cuánto se podría simplificar? Por 4. Por 8. Ya, por 4, por 8. Vamos a comenzar con el 4 y vamos a ver qué pasa. Entonces, podemos dividir por 4 ambos números. ¿Y cuánto es 16 dividido en 4? 4. 4, muy bien. ¿Y 32 dividido en 4? 8. 8. ¿Ya? ¿Usted podrá seguir dividiendo esta fracción? Sí. Sí, ¿cierto? ¿Por cuánto podríamos dividir? Por 8. Por 2. Por 2. Por 2, por 8. Ya, por 8 no se puede porque el 4 no lo vamos a dividir en 8. Pero, por ejemplo, podemos dividir por 2. 4 dividido en 2. 2. 2. 8 dividido en 2. Por 2, por 2. 2. 4. 4. ¿Se puede seguir dividiendo? Por 2. Sí, ¿cierto? Se puede seguir dividiendo por 2. Entonces vamos a seguir dividiendo hasta que ya no podamos más. 2 dividido 2. 4 dividido en 2. 2. 2. Súper. Ahora sí, ¿podemos seguir dividiendo? No. No. Ahí llegamos a lo que es una fracción irreducible o irreductible también se le llama, ¿ya? Y eso igual lo vamos a escribir como materia. Pero primero vamos a hacer el último ejercicio que nos queda pendiente. ¿Por cuánto podemos dividir tanto el 18 como el 27? Por 9. Por 6. 3. 9. Ya, a ver, voy a tomar la primera opción que me dieron. Los que lo hicieron por 3 pueden después seguir simplificando, ¿ya? ¿Cuánto es 18 dividido en 9? 2. 2, muy bien. ¿Y 27 dividido en 9? 3. 3. Excelente. Por 3. ¿Se puede seguir dividiendo esta fracción? Por 1. Por 1. Claro, pero si dividimos por 1 vamos a llegar al mismo resultado. Entonces no se puede. No ¿ya? puede. Siempre vamos a poder dividir por 1, pero eso no lo vamos a tomar porque vamos a llegar al mismo resultado. Entonces como que no vale la pena descontarnos con eso. Ya, entonces chiquillos, acá vamos a notar que podemos seguir dividiendo o podemos seguir simplificando hasta llegar a una expresión irreductible, ¿ya? Hasta llegar a una expresión irreductible. ¿Qué significa irreductible o irreducible? Que ya no se puede seguir simplificando. Ductible. Es decir, ya no se puede seguir simplificando. ¿Ya? Y siempre es recomendable llegar a ese tipo de expresiones. Simplificando. Porque cuando ustedes tengan que realizar operaciones con fracciones, se les va a hacer mucho más fácil trabajar con un medio que trabajar con 16/32. En especial si van a multiplicar, si van a dividir, si van a sumar. Siempre les conviene trabajar con operaciones, con fracciones que sean, que estén expresadas en forma irreductible. ¿Ya? Esa es una recomendación importante. Entonces, mientras van escribiendo o van tomando pantallazo, vayan escribiendo su nombre en la lista, chicos, para que queden presentes. Y si tienen alguna duda, me la pueden preguntar a continuación. Yo soy todo oídos. Ya, parecer no hay dudas. ¿Hay alguien que esté escribiendo? Sí, profe. Sí, Yo profe. Un momento. Les doy un ratito entonces para escribir.
Sí, profe. Ya, igual chicos, después les voy a enviar este archivo. Ya como lo he hecho después de cada clase, les envío el archivo que trabajamos en la clase del día de hoy. Ya, de todas maneras. Profe, profe. profe, es que Dígame. lo que manda usted no se ve bien clarito. ¿Cómo no A se ve? veces no está como bien clarito los números chicos. Ah, ya, ok. Por eso, no Ah, se ya, entiende perfecto. mucho. Vayan escribiendo nomás entonces. Me avisan cuando vayan estando listos. En Futrono se cortó la luz en todas partes, profe, a lo mejor por eso algunos compañeros se retiraron. Sí, sí, hoy día faltaron hartos porque generalmente hay más de 40. Que está Así que cortado en todo el sector de Futrono, en todo lo sí, rural y todas partes. sí, porque escuché que en Por Maihue eso- también estaba corta la luz. Sí, sí, acá en mi sector igual. Puta, qué complicado. Ojalá vuelva pronto. Sí, así. Yo estoy en oscura escribiendo. Con la pura luz del teléfono o del computador. Con la altura del teléfono estoy estudiando. Sí. Que en Ojalá el vuelva pronto. computador se corta el internet. Ah, claro, sí, pues. Teléfono es lo más estable que hay. Sí, Ojalá les aguante la batería nomás. sí, ojalá me queda poco. Ya, pero queda poquito de clase en todo caso. Ya. Sí, Ya, chiquillos, ya. ¿escribieron? ¿O hay alguien escribiendo aún? Que habla ahora o calle para siempre. Si no, escribe después. No, yo estoy lista hace Ya. rato. Bueno, entonces, lo último que vamos a ver Yo hoy también, día. profe, también. Ya, perfecto. Antes de terminar la clase, para poder ir avanzando rapidito, porque su primera prueba es en agosto y tenemos hartas cosas que ver todavía. Yo voy medio lento para que ustedes vayan entendiendo igual y no sea una tormenta de información, pero igual tenemos que ir avanzando. Ya, entonces lo último que vamos a ver es multiplicación de fracciones. De fracciones. Y acá igual podemos ir usando algunas de las reglas que aprendimos para los números enteros, pero todavía no me voy a meter en eso. Simplemente vamos a definir cómo se multiplican las fracciones y es nada más ni nada menos que se multiplican los numeradores con los numeradores y denominadores con denominadores. Nada más y nada menos. Y eso lo voy a explicar, obviamente, con algunos ejemplos, porque muchas veces cuando uno explica con palabras uno no entiende mucho, pero con ejemplos uno va interiorizando mejor lo que va escribiendo. ¿Ya? Entonces, por mientras simplemente lo voy a escribir y luego lo voy a explicar. Numeradores con denominadores
Ay, perdón, con numeradores, casi les enseño todo mal. Numeradores y denominadores con denominadores. Aquí no mezclamos peras y manzanas, sino que las manzanas con las manzanas y las peras con las peras. Denominadores con denominadores. ¿Ya? Y para multiplicar, si podemos simplificar antes, lo vamos a hacer, porque eso hará que nuestra multiplicación sea mucho más sencilla que si no simplificáramos desde un principio. ¿Ya? Entonces, si podemos simplificar con anticipación, vamos a simplificar. Simplificar antes de multiplicar. O simplificamos. ¿Ya? Si podemos simplificar antes de multiplicar, entonces simplificamos lo más que se pueda. Lo más posible. Ya. ¿Qué quiere decir todo esto que estoy escribiendo con palabras y que suena un poco enredado? Que, por ejemplo, vamos a partir con algo sencillo. Si yo quiero multiplicar 3/4 por 1/2, es decir, si yo quiero multiplicar estas dos fracciones, voy a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Numerador con denominador. ¿Ya? Es decir, voy a multiplicar el 3 por el 1 y voy a multiplicar el 4 por el 2. 3 por 1 es 3, 4 por 2 es 8. Y listo, se acabó la multiplicación. ¿Ya? Es decir, multiplico todos los numeritos de arriba con los de arriba y los de abajo con los de abajo. Así se multiplican las fracciones. No hay ninguna mayor complicación respecto a eso. ¿Ya? Cuando se vuelve un poquitito más complicado, cuando, por ejemplo, podemos simplificar, pero eso nos va a ayudar a resolver multiplicaciones, de manera mucho más sencilla, porque vamos a llevar a cabo una multiplicación con números que son más pequeños. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera multiplicar 3/4 nuevamente, pero esta vez lo voy a multiplicar por 2/9. Ya. ¿Cómo puedo simplificar? Yo puedo buscar alguno de los números que están arriba y ver si se encuentran en la misma tabla que alguno de los números de abajo. ¿Encuentran alguno de arriba que esté en la misma tabla que alguno de abajo? Creo que no. Por ejemplo, si yo me fijo ¿El primero? en el número 3 y me fijo en el número 9, ¿estarán ambos en la misma tabla de algún número? Ah, sí, profe. Sí, ¿Cierto? ¿En cuál? Sí, En la de de 3. Eso quiere decir que yo puedo dividir por 3. ¿Ya? Da lo mismo si no están en la misma fracción. Mientras uno esté arriba y el otro abajo, yo los voy a poder simplificar. ¿Ya? ¿Hay algún otro que pueda simplificar? El 2 con el 4. El 2 con el 4, ¿cierto? Ambos están en la tabla del 2. Por lo tanto, los puedo dividir por 2. ¿Ya? Y voy a escribir mis resultados en el mismo lugar donde estaban ubicados anteriormente. ¿Cuánto es 3 dividido 3? 9. 1. 1, ¿cierto? 3 dividido 3, 1. Ya. 4 dividido 2, que es el siguiente que está acá. por 2. Por 2. Ay, no escribí. Por 2. Por
2 dividido 2, ¿cuánto es? 1. 1. 1, ¿cierto? 1. Y 3 dividido 3, perdón, 9 dividido 3, 3 por 3. 3. ¿Ya? 3. Entonces acá Tres. hicimos una simplificación previa a la multiplicación. ¿Y por qué? Porque se nos va a hacer más fácil multiplicar números más chiquititos que números más grandes. Es decir, vamos a simplificar nuestro cálculo, ¿ya? Por eso también se le llama simplificar. Porque estamos haciendo un cálculo mucho más simple. 1 por 1, ¿cuánto es? 1. 1. 1. ¿Y 2 por 3? 6. 6. ¿Ya? Eso es todo. Entonces, podemos escribir acá que podemos simplificar cualquier número de arriba con uno de abajo. Ahí. Con uno de abajo, dividiendo ambos por el mismo número. Porque eso es el significado de simplificar. Número. Ya ese es un pequeño recordatorio de las cosas que yo les digo en palabras, ya, verbalmente, escribirlas también para que no se olviden. Vamos a ver unos 3 ejemplos más y con eso los dejo libres con su tabla. Ya, entonces vamos a multiplicar ahora 32 25avos por 15 octavos. Ya, aquí ya nos pusimos con números más grandes, ¿cierto? Y en verdad lo que uno tiende a hacer es multiplicar el 32 por el 15 y el 25 por el 8. A mí en lo personal no me gusta hacer multiplicaciones tan grandes, así que ¿qué hacemos primero? Simplificamos. Es decir, buscamos si alguno de los números de arriba está en la misma tabla que alguno de los números de abajo. ¿Pueden encontrar algún numerito que comparta alguna tabla de multiplicar? Sí, el 4, el 32, 8. El 32 y el 8 ya se pueden simplificar por 4, dice la compañera. Sí, por 4. Muy bien. ¿Y algún otro? ¿Podremos simplificar el 15 y el 25? De 5, ¿no? Por 5. Por 5. Súper. 5. Podemos dividir por 5 ambos numeritos. Ya, muy bien. ¿Cuánto es 32 dividido en 4? 8. 8, súper. 25 dividido en 5. 5. 5. Ya. 15 dividido en 5 ahora. Por 3. 3. 3. Perfecto. Y 8 dividido en 4. 2. 2. Excelente. 2. ¿Creen ustedes que se pueda simplificar algo más antes de hacer la multiplicación? El 8 con el 2. El 8 No, con el profe. 2. Excelente. ¿Por cuánto podemos simplificar? Por 2. Por 2. Por 2. Muy bien. ¿Ya? 8 dividido 2. Por 4. 4. 4. Muy bien. El 5 de abajo queda tal cual como estaba anteriormente porque no lo he modificado. El 3 también queda igual. Y 2 dividido en 2 me da 1. Entonces ahora yo les pregunto, ¿será más fácil esta multiplicación que acabamos de escribir o la multiplicación que estaba escrita originalmente? ¿Es más fácil multiplicar 32 por 15 y 25 por 8 o multiplicar 4 por 3 y 5 por 1? Multiplicar 4 por 3. 5 por 1. Exacto. Obvio, ¿Cierto?
Obvio, porque son más chiquititos, pero igual como que al desglosar todo eso es un poquito más difícil, pero dividir o multiplicar los últimos números más pequeños es mejor. Es mejor, ¿cierto? En verdad esto es una cosa de práctica también, chicos. Después uno simplifica muy rápido y como de manera mental, pero Profe, antes tengo una de... duda. Dígame. ¿Alguien dijo que tenía una duda? Yo, es Dígame. que se me fue justo el internet. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí en la C donde dice 32 dividido en 4 da 8, ¿cierto? ¿O no? Sí. Ah, y de ahí se dividen los verdes y eso se coloca abajo. Todos se colocan en el mismo lugar donde se ubicaban originalmente. Si yo dividí el 32 en 4, coloco el resultado en el mismo lugar donde se ubicaba el 32. Ya. ¿Ya? El 25 dividido 5 lo puse el resultado en el mismo lugar donde se ubicaba originalmente el 25. Claro, porque yo me estaba entrando a confundir porque decía, porque 5, o sea, 25 dividido en 5, porque justo se me fue la señal porque el internet igual con el viento está súper penca. Sí. Entonces decía, ¿por qué sale como el 25 dividido? Y me estaba confundiendo acá con la otra. Ah, Pero ya. ahora ya no tengo así. Ya, claro, Sí. y vamos poniendo el resultado en el mismo lugar donde van los numeritos. ¿Ya? Profe, una duda, ¿por qué no se simplificó el 5 con el 3? ¿Por qué en esta parte no se simplificó así, quedó tal y cual? Porque el 5 y el 3 no están en la misma tabla de ningún número. No hay número que divida al 5 y al 3 en partes iguales y que estén como en la misma tabla. Ah, claro. ¿Ya? El 1 es el único, pero en verdad quedarían igual, pues, quedarían en 5 y en 3 también. Entonces ahí ya no podemos hacer nada con el 5 y el 3, pero sí podíamos seguir trabajando con el 8 y el 2. Ah, sí, tienes razón, ya. ¿Ya? Entonces el final de nuestra multiplicación sería ahora multiplicar estos números, numerador con numerador y denominador con denominador. ¿Arriba qué resultado nos daría? 12. 12. ¿Y abajo? 12. 5. 5. Súper, excelente. ¿Ya? Último ejemplo y terminamos. Vamos a poner acá 24 sextos por 2 quintos. Ya. Antes de multiplicar, ¿podemos simplificar algo? Sí. Sí. ¿Qué podemos simplificar? El 2 y el 6. El 24. Ya, el 2 y el 24. 6. ¿El 24 con qué número? Con el 5, ¿o no? Ah, no, el 24 con el... Por 4, ¿no? Ya, Por este 6. 24 lo podemos simplificar con el 6. Porque ambos, ¿en Con qué el tabla se 6, porque encuentran? están en la misma tabla. Ah, sí, porque En por la tabla. Están en la tabla del... Están en la tabla del 3. Están en la tabla del 3, muy bien. Están en la tabla del Del 2. ¿En qué otra tabla están? Del 6. Del 6, ¿cierto? ¿Y qué número elegimos de esos tres que mencionamos? ¿El 2, el 3 o el 6? El 6. El 6. El 6, ¿cierto? Optamos por el numerito más grande para dividir, porque eso nos va a dar un número cada vez más pequeño. ¿Ya? ¿Cuánto es 24 dividido en 6? 4. 4. 4. 6 dividido en 6? 1. 1. Y acá el otro numerito quedó igual porque no lo simplificamos con absolutamente nada. ¿Podemos simplificar algo más? ¿Qué creen ustedes? No, ¿cierto? Porque no hay ningún número de los que están arriba que se encuentre en la misma tabla que alguno de los números que esté abajo. Por lo tanto, procedemos a multiplicar. ¿Ya? 4 por 2 es 8 y 1 por 5 es 5. Y ahí está lista nuestra multiplicación. ¿Ya? Entonces, siempre que podamos simplificar,
simplificamos lo más posible. Y después multiplicamos. ¿Ya? Y cualquier número de arriba con cualquier número de abajo, si se encuentran en la misma tabla de algún número, podemos dividir. ¿Ya? Entonces, chicos, hoy día entendimos lo que son los números racionales, comprendimos el concepto de fracción, trabajamos con lo que es amplificar y simplificar, y aprendimos a multiplicar fracciones. Avanzamos harto hoy día igual. Esos son hartos contenidos. ¿Cómo vamos hasta aquí? Profe, entonces para simplificar, Súper. profe, entonces para simplificar lo más hay que hacerlo, tratar de dividirlo con el número más grande para simplificarlo más rápido o algo así. Claro, para hacer, Porque acá para en el este número caso, más pequeño posible. claro, porque en este caso, ejemplo, usted simplificó 24 dividido por 6 y 6 dividido por 6, Ajá. sabiendo que había en otras tablas igual, pero se opta por el número divisor más mayor, ¿o no? Para hacerlo más pequeño. Exacto, ya, porque si hubiera dividido por 2, el 24 me iba a quedar en 12, el 6 me iba a quedar en 3, y después iba a poder volver a simplificar. Entonces, como que si divido por números muy chiquititos, voy a tener que simplificar en mayor cantidad de pasos a que si simplifico por al tiro un número más grande. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, en este, yo el 32 y el 8 lo hubiera dividido por 8 al tiro. Y así me ahorraba un paso. Porque ambos... Se ahorraba como el paso de al lado, el paso de al lado del que el 2. Claro, exacto. Porque hubiera llegado directamente a este resultado. Si hubiera simplificado por 8. Llegaba inmediatamente a esto. Pero como dividí por un número más pequeñito, después pude volver a dividir. ¿Ya? Entonces acá si dividía, por ejemplo, por 2, después iba a poder dividir de nuevo por 3. Entonces iba a tener que hacer en 2 pasos lo que hice en un solo paso. Simplemente porque elegí el número más grande posible que pudiera dividir a ambos números. Ya, profe. ¿Ya? Por eso se lo escribí acá abajito igual. Para simplificar, buscamos en qué tabla de multiplicar. Podemos encontrar tanto el numerador como el denominador, ¿ya? Y dividimos ambos por ese número. Si hay más de una opción, elijo el mayor de ellos. Porque eso me va a dar cada vez un número más pequeñito como resultado. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, si hay dudas, pueden consultarlas al tiro. También puede que surjan dudas cuando estén leyendo los contenidos durante la semana. Cualquier cosa voy a estar atenta. Si no, dejamos hasta aquí la clase. ¿Alguien tiene alguna otra duda? No, profe. Profesora. ¿No? Yo recién me puedo... Ahora no. ¿Aló? ¿Aló? Profesora, yo le digo, buenas tardes. Lo que pasa es que yo recién me pude conectar porque en mi sector estuvo cortada la luz. No sé si algún compañero igual estuvo con la luz cortada, pero veo que hay 22 nomás en la Sí, clase. me dijeron varios Ojalá que pueda, no sé, repetir la próxima vez algo, un resumen de lo que pasó hoy día. Vamos a ver un pequeño resumen. Debería haber quedado también grabada la clase. Voy a ver si quedó grabada porque justo tuve el problema con mi computador. Así que no estoy segura si se habrá podido grabar. ¿Ya? Pero de todas maneras siempre hago un pequeño resumen antes de comenzar las clases. ¿Ya? No hice un resumen hoy día porque comenzamos un tema nuevo. ¿Está grabando, profe? ¿Sí? Ah, ya, súper. Se ve el puntito rojo. Ah, ya, genial. Ya, chiquillos, así que tengan una muy linda semana. Muchas gracias a los que pudieron asistir, en especial a los que asistieron con la luz cortada. Gracias, profe. Que les vaya muy bien. Un gusto hacer las clases y nos vemos el próximo lunes. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Linda semana. Si Dios quiere, los vemos el lunes. O sea, Gracias. Nos conectamos. Chao, chao. Chao. No se olviden colocar sus nombres en el chat.
Chao, profe. Chao, profe. Buenas noches. Chao. Chao, profe. Chaito, chaito, voy a cortar la reunión.